esta charla sobre el que fue llamado en vida, de hecho, il divino, tenemos que un poco retroceder en el tiempo y hay que comprender que Miguel Ángel Buonarroti va a vivir entre 1475 y 1564, Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni. ¿Ya? Pero efectivamente para poder situarlo necesito poder construir lo que es el periodo anterior a él, porque efectivamente tanto en la charla de Miguel Ángel como en la charla de Leonardo yo tengo que explicar este contexto, porque de lo contrario, no habrían sido. ¿Y por qué digo no habrían sido? Porque efectivamente habrían tenido todas las capacidades, porque los seres humanos tenemos mucha potencia, pero probablemente esa potencia no se habría hecho acto en, digamos, en el gran arte que ambos van a llegar a construir. ¿Ya? Es el momento preciso para el arte y eso explica el por qué el Renacimiento, específicamente en Italia, va a tener la gran cantidad de artistas que van a coexistir y cohabitar en un mismo tiempo e incluso en un mismo espacio, porque vamos a decir que son precisamente las ciudades de Florencia primero y luego de Roma las que van a enmarcar lo que es el renacimiento artístico en un modo bastante general y también particular. Y por eso tengo que retroceder en el tiempo y parto con esta imagen de este cuadro fantástico de Bruegel, que representa algo que hoy día lo tenemos muy vigente, que es la peste negra. ¿Ya? Efectivamente, la peste negra, muchos hoy día han tratado de comparar la peste negra con lo que estamos viviendo hoy día, y sin duda no hay punto de real comparación, porque más allá del grado infeccioso, que podría ser el único punto de comparación, entendamos que el grado de mortandad que va a tener la peste negra no tiene comparación con lo que estamos viviendo hoy día. La peste negra va a matar entre un tercio a nivel mundial, pero si nos vamos a Europa es la mitad de la población, lo que es algo realmente impresionante. O sea, si lo llevamos a lo que estamos viviendo hoy día, insisto, no hay comparación. Y estamos pensando que el siglo XIV además es un mundo agrario, donde la economía era una economía básicamente de autosubsistencia y también una economía agraria principalmente que estaba muy determinada por los distintos ciclos que pudiese tener en el fondo el ambiente mismo. La sequía implicaba en la hambruna y la peste evidentemente va a hacer una serie de cambios importantes. La peste va a afectar va a haber distintos brotes de peste negra, pero efectivamente cuando nosotros hablamos de la peste negra o la Black Death en general, así se la denomina, estamos hablando del gran brote que se va a dar entre 1347 a 1348 y hasta, podríamos decir, el 50-51 incluso, donde va a afectar a toda Europa. Y por lo tanto, efectivamente esto era una bacteria, incluso hay algunas teorías que hablan de virus, para efectos prácticos da lo mismo, en una pandemia de gran contagio, que afectaba principalmente a los ganglios y que provocaba estos cototos negros, y por eso se llama peste negra. Y que va a infectar a todos, va a infectar mujeres, niños, miembros de la nobleza, miembros del clero, miembros del Estado llano, podríamos decir, como toda peste, siempre muy democrática. Pero la muerte va a estar tan presente durante el siglo XIV que va a afectar todo. Va a afectar el arte, se va a empezar a escribir sobre la muerte, se va a empezar a dibujar y podríamos decir a ilustrar en todo el arte a la muerte y siempre la muerte triunfante. Esta daga del siglo XIV, esta empuñadura a mí me encanta porque efectivamente muestra a la muerte gozando, gozando llevándose al señor, a la señora, al cura, al niño, ¿ya? Y de alguna forma la empuñadura tiene efectivamente la parte superior a la muerte misma como protagonista. Es un tiempo donde además los cambios que se están viviendo debido a la muerte hacen que el tiempo se empiece a sentir como algo importante. Comprendamos que en el mundo medieval el tiempo estaba llevado por las campanas, principalmente del clero y de los monasterios. Por lo tanto, en la mañana sonaban las campanas de los maitines y la gente se levantaba, el campesino se levantaba para empezar su trabajo diario. Entonces el monasterio con sus distintas oraciones y sus campanadas, digamos, sus campanadas, ordenaban la vida de las personas. Pero tras la peste negra comienzan a aparecer los llamados relojes astronómicos. Este es el reloj astronómico de Praga, uno de los más hermosos del mundo sin lugar a duda, de los que sobreviven, hay muchos en distintas partes, pero este es una real joya. Pero en la esquina de este reloj nos encontramos con la muerte.
¿Ya? ¿Y por qué estoy hablando de la peste negra? ¿Qué tiene que ver con Miguel Ángel Buonarroti? Bueno, va a tener que ver muchísimo, porque efectivamente la peste negra dijimos que va a matar en Europa a la mitad de la población, y eso implica que la torta económica que existía, que era la, digamos, la riqueza existible, habible, se va a repartir entre menos personas. Y si hay menos personas para repartirse los mismos bienes, eso quiere decir que les va a tocar una tajada más grande a cada uno de la torta. Y no solo eso, al morirse la mitad de la población van a morir, vamos a decir, los artesanos, los campesinos, y eso va a implicar que al haber menos mano de obra, todos los salarios reales van a subir. Y eso explica el por qué el siglo siguiente, el siglo XV, es un siglo de lujo, un siglo de abundancia. Y no solo un siglo de lujo y de abundancia, donde va a haber plata disponible, sino que el efecto de ver que la muerte es una realidad que les puede llegar en cualquier minuto, va a implicar que las personas además estén dispuestos a gastar. ¿Ya? No basta solo tener la plata, porque yo la puedo tener guardada, ya efectivamente, o debajo del colchón o en otro lugar, pero lo importante, y sabemos muy bien que lo que reactiva la economía es el gasto. Entonces, efectivamente, el lujo se va a explicar por ese deseo de gastarse la plata, podríamos decir, en vida. ¿Ya? Vivamos y comamos que mañana moriremos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos echando la casa por la ventana. ¿Ya? Y efectivamente eso va a ser algo que se va a notar, y se va a notar en toda Europa, no es solamente Italia. ¿Ya? Pero vamos a referirnos a Italia en particular en pocos segundos. Esto también va a implicar que la falta de mano de obra implique una serie de inventos, igual que hoy día. Ahí sí que podemos hacer una comparación interesante, porque hoy día nosotros vemos que la innovación nos tiene haciendo estas clases directamente online. Estamos cada uno sentado en nuestras casas, y es más, en las semanas que llevamos de cuarentena, en los meses ya a esta altura, cada uno de los software ha ido mejorando su forma. El mundo digital llegó no para suplir un problema puntual, sino que para quedarse. Bueno, también en la peste negra, al morir una cantidad importante del clero y a morir una cantidad importante de los monjes, que eran los copistas, los que producían los libros, va a implicar también que a un alemán, que es efectivamente Johannes Gutenberg, se le ocurra combinar inventos ya anteriores, que son los tipos móviles chinos, con las prensas del vino, y va a crear lo que va a ser la imprenta. Y efectivamente la imprenta va a producir en el siglo, en el fondo, 15, 16 y adelante, lo que se va a denominar la revolución de las ideas. Si nosotros hablamos de un renacimiento, tenemos que entender que un renacimiento implica plata disponible, gente que tiene más de lo que necesita y por lo tanto está dispuesto a gastar, y las personas cuando les sobra el dinero están dispuestas a gastar en cultura, tal y cual. Es más, el mejor escenario para los artistas es que a la gente que tenga plata le sobre la plata. ¿Ya? Y efectivamente, además, hay que agregar este cambio tan radical que se va a dar con la imprenta. ¿Ya? La imprenta va a implicar que la posibilidad de tener acceso a libros va a ser mucho mayor. Y si a esto nosotros le agregamos, además, la reforma va a llamar a la libre interpretación de las escrituras, lo que va a implicar que se va a generar una combinación muy virtuosa, que es, en el fondo, libros disponibles y gente lectora. Porque no importa, no serviría que sirvan, que haya libros disponibles si la gente no sabe leer y escribir. Entonces, esto va a cambiar la intelectualidad, y por eso nosotros hablamos generalmente de renacimiento y usamos la palabra renacimiento principalmente para las artes, y entendamos que la palabra renacimiento es una invención historiográfica para referirse a este periodo de un auge cultural particular, de un cambio importante en el arte. Y siempre usamos la palabra renacimiento en conjunto con el humanismo, diciendo que son como las letras, podríamos decir, de este periodo. Pero efectivamente lo que se está produciendo en realidad es una revolución de las ideas, porque después de Gutenberg las imprentas van a proliferar, y efectivamente van a proliferar en forma muy abundante desde Italia, y eso va a explicar los grandes cambios que va a haber en la península italiana. Aldus Manutius, que va a ser un impresor de Venecia, va a inventar la letra antica, como vemos aquí, esta es la letra antica típica de los libros antiguos, y efectivamente esta letra antica esta es la editorial de Aldus Manutius, que efectivamente va a empezar a publicar, y va a empezar a publicar además los libros clásicos, es decir, todo eso que eran los copistas
pensemos medievales, que tenían la idea de copia, copia, porque mientras más copies, menos posibilidades hay que algo se pierda. Ahora, con la imprenta, esto no solo no se va a perder, sino que se va a multiplicar y va a llegar a muchos rincones. Los libros ahora van a ser un bien accesible y posible. Y van a surgir imprentas en muchas partes de Europa. ¿Ya? De hecho, en general, con los libros impresos se habla de los llamados incunables, a los libros impresos antes de 1500. ¿Ya? Y efectivamente vemos que hay un polo importantísimo de imprenta que se va a dar en Alemania y principalmente en Italia. O sea, en Italia hay muchas, muchas imprentas, y eso se debe a que ni Alemania ni Italia son países unificados. Si uno mira el caso de España, hay pocas imprentas. Si uno mira el caso de Inglaterra, hay muchísimas, pero poquísimas imprentas para antes de 1500. Y lo mismo pasa en el Reino de Francia. Y piensen aquí, Escandinavia, o sea, efectivamente donde hay más cantidad de, digamos, de imprenta es en Italia y es en Alemania. Y eso se debe a la competencia entre las ciudades-estado, los distintos reinos, principados, que no son digamos, un estado unitario. Es más, si nosotros analizamos los incunables, desde el punto de vista de dónde se producen, la mayoría son producidos tanto en Italia y en Alemania, precisamente en estos dos lugares. Después le sigue Francia, y si miramos Inglaterra, prácticamente no existe, ¿ya? Para los libros anterior a 1500. ¿Ya? Lo mismo pasa con la lengua. La mayoría de los libros es el latín era la lengua de la intelectualidad, pero después hay un porcentaje importante de libros en alemán, eso es básicamente Martín Lutero, que va a escribir en lengua vernácula, y el italiano le sigue, que precisamente estamos hablando de Boccaccio y lo que es el humanismo italiano, porque no todos los humanistas van a escribir en italiano, el resto va a escribir en latín. Y efectivamente esta es la revolución de las ideas, como los libros de alguna manera van a multiplicarse exponencialmente. Entonces, en este mundo cambiante, van a ser nuestro personaje. Y por eso dice este análisis, porque si nuestro personaje hubiese nacido 100 años antes, aunque hubiese tenido el talento, no habría hecho lo que hizo. ¿Ya? Llegó en el momento preciso y en el lugar preciso, en el mejor lugar donde podía nacer. Es más, Giorgio Vasari, que va a escribir la vida de los más excelentes pintores, escultores, perdón, y arquitectos, efectivamente hace la primera alusión a su vida, ¿ya? Y nos habla de la vida de Miguel Ángel, por lo tanto sabemos, con un personaje que vivió al mismo tiempo que Miguel Ángel, de su vida, y sabemos también por la vida de Miguel Ángelo Buonarroti, de Ascanio Condivi, que va a escribirse posteriormente, que son las primeras fuentes, digamos, para construir su vida. ¿Dónde nace Miguel Ángel? Bueno, esto es Italia, esto es lo que se explica en la competencia entre los distintos estados. Italia unitaria no existe. Ya existe el Reino de Nápoles, las dos Sicilias, los estados pontificios, la República de Siena, la República de Florencia, la República de Venecia, el Ducado de Milán, como pueden ver, es un mosaico. Y en este mosaico, en Caprese, va a nacer Miguel Ángel Buonarroti. ¿Ya? ¿Quién es? Es hijo de Ludovico di Leonardo Buonarroti y de Francesca di Neri de Miniato di Siena. Una familia de pequeños banqueros fallidos, arruinados. Ya la verdad es que se va a hablar de la vida, digamos, del origen, digamos, noble, importante de Miguel Ángel, pero la verdad es que no. ¿Ya? Miguel Ángel, la familia había tenido una ocupación en el mundo de la banca, y entendamos en un tiempo donde los banqueros habían hecho la gran diferencia en las distintas ciudades italianas, partiendo en Siena, donde habían iniciado los bancos, y posteriormente en Florencia, donde van a proliferar y van a triunfar definitivamente. Pero a la familia de los Buonarroti no les va a ir necesariamente bien. ¿Ya? Es más, el mismo Miguel Ángel va a escribir muchas cosas referentes a su vida, ahí pueden ver su letra, linda letra, ¿ya? Si hay un bien en mí, es porque nací en la atmósfera de Arezzo. Junto con la leche de mi nodriza, recibí el cincel y el martillo, con el que hice mi figura. Es más, su madre se había enfermado cuando él era un niño, y lo habrían mandado fuera, y una nodriza cercano a las canteras, habría sido quien lo habría alimentado. Él de alguna manera va a construir este relato de que junto con la leche
vino el arte, podríamos decir, ¿ya? Y efectivamente la vida de Miguel Ángel va a transcurrir en la ciudad de Florencia. En la ciudad de Florencia lo recuerda constantemente, no solo la mejor vista de la ciudad tiene una plaza que lleva su nombre, que es la plaza de Miguel Ángel, sino que además uno puede visitar la casa de los Buonarroti. Una ciudad fantástica que ya había cambiado plenamente. Miguel Ángel es de la generación siguiente a Leonardo da Vinci, y por lo tanto a Miguel Ángel le va a tocar una Florencia ya plena, una Florencia pujante, una Florencia que sin ser el estado más importante italiano, va a empezar a hacerse notar. ¿Ya? Entonces va a ser enviado a Florencia para estudiar con Francesco Urbino, ¿ya? Donde efectivamente la idea era que se empapara de las ideas del humanismo, de gramática y de pensamiento. De hecho, una de las facetas poco conocidas de de Miguel Ángel, es que Miguel Ángel es también un poeta y un escritor, o sea, hay múltiples, sus cartas son importantes, sus poemas son también algo a destacar. Lo que pasa es que su obra artística es tan impresionante cuando se explicita que podríamos decir queda oculto ese otro Miguel Ángel. ¿Ya? Y efectivamente en este periodo él prefería ir a las iglesias y copiar los frescos que él veía. Efectivamente el ambiente de Florencia evidentemente inflamaba su imaginación, o sea, quien tiene algún gusto por el arte puede comprender que la ciudad de Florencia completamente es un museo completo. ¿Ya? O sea, la ciudad de Florencia es una ciudad llena de tesoros ocultos y cada una de esas iglesias, que hay muchísimas, tiene de algún modo algo para entregar que impresiona. Una ciudad que había crecido enormemente bajo la banca y específicamente bajo la familia de los Medici. Cosimo di Medici había logrado fundar un banco que había tenido gran éxito y que había tenido gran éxito porque se había diversificado y había conseguido grandes clientes, incluido el papado, ¿ya? Y por lo tanto, la banca de los Medici van a ser la tónica y de alguna forma el motor de esta ciudad que va a empezar a competir. Entendamos que la búsqueda de la belleza, la búsqueda del arte va a ser algo político. ¿Ya? Los políticos buscan el arte, ¿para qué? Para comunicar principalmente grandeza. Y efectivamente, ya en el gobierno de Cosimo el Viejo y posteriormente su hijo Lorenzo va a ser muy importante en estos cambios, va a llegar a Florencia, tenemos a Filippo Brunelleschi, y Filippo Brunelleschi va a ser una de las figuras clave en el cambiar esta ciudad. Efectivamente, Filippo Brunelleschi va a ser quien va a lograr el Duomo, es decir, la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiori. Y esto va a mostrar el poder de Florencia. Este es el símbolo del poder de Florencia. Es más, esta ciudad dominada por banqueros va a mostrar que es más poderosa que muchas otras ciudades. La ciudad de Roma tenía el Panteón construida por los romanos y nunca nadie había podido construir un espacio interior sin pilares, sin tener que cortarlo internamente. Es más, ese concepto de la cúpula amplia, nadie lo había podido lograr. ¿Cómo lo habían hecho los romanos? Era un gran misterio. Los romanos siempre han sido un gran misterio, como hicieron tantas cosas. Pero efectivamente Brunelleschi va a lograr la cúpula del Duomo y por lo tanto va a poner a Florencia en el ojo y en la envidia, podríamos decir, de muchos otros. Roma va a estar envidiosa y Miguel Ángel va a ser quien posteriormente le va a dar un Duomo también, un nuevo Duomo a Roma a través de la cúpula de la Catedral de San Pedro. Pero efectivamente Miguel Ángel piensa en los jóvenes viendo el Duomo y viendo las obras de Filippo Brunelleschi en la ciudad. Brunelleschi va a inaugurar un nuevo tipo de arquitectura que va a volver a mirar, ¿no es cierto?, muchas formas romanas. Efectivamente, la idea de dejar atrás el gótico va a ser lo que va a empezar a aparecer, va a volver a retornar el arco de punto, estos son los interiores de las iglesias de Brunelleschi. ¿Ya? Un nuevo tipo de arquitectura que hay que comprender que Miguel Ángel Buonarroti se va a empapar de ella, porque Miguel Ángel también va a ser arquitecto. Todas estas iglesias, además, piensen a Miguel Ángel que le gustaba copiar los frescos que veía en las iglesias, estaban llenos, en el fondo, de frescos de grandes artistas.
¿ya? Brunelleschi también había hecho la capilla de la familia Pazzi, ¿ya? Y hay que comprender que frente a la Santa María del Fiori estaba el batisterio, que va a ir en el fondo adornándose ya, y teniendo agregados en el tiempo, pero efectivamente el batisterio es anterior. Pero todos estos adornos que muestran parte de la opulencia y del bienestar económico de la ciudad se van a manifestar en la ciudad misma. Por lo tanto, piensen en un Miguel Ángel joven recorriendo estos lugares, viendo los sobrerelieves magníficos de las puertas del paraíso de Ghiberti, ¿ya? Que evidentemente, si esto no alimenta el interés por el arte, ¿qué? Es la gran pregunta. Entonces, efectivamente, en las puertas norte digamos, del batisterio, una de las joyas van a ser estos sobrerelieves que va a ser Ghiberti, tanto en piedra como en metal. ¿Ya? Las puertas hoy día originales del paraíso no están ahí, hoy día son copias, las otras están en el Museo del Duomo. También esculturas importantes que se incorporaban a la ciudad, el llamado Orsa Michele. El Orsa Michele tiene esculturas de grandes escultores anteriores a Miguel Ángel, como Donatello, que era el grande anterior. Donatello tiene 2 esculturas en el Orsa Michele, ¿ya? Pero también el mismo Filippo Brunelleschi no era solamente arquitecto, sino que también era escultor. Ghiberti, que es el mismo que hizo las puertas del paraíso, también tiene una escultura en el Orsa Michele. Nanni Di Bacco, entre otros, y Andrea Verrocchio, que Andrea Verrocchio va a ser el maestro de Leonardo da Vinci. Entonces, entendamos a este joven Miguel Ángel paseándose por estos lugares, no solamente viendo la cúpula de Brunelleschi, sino que viendo el campanil del Giotto. Y el Giotto está en los interiores de muchas iglesias. Efectivamente, en la capilla de Santa Croce, nos encontramos en la capilla Peruzzi específicamente, con escenas del Giotto. El Giotto va a inaugurar un nuevo tipo de arte donde va a abrir el concepto de una perspectiva aún incipiente, pero sí clara y con nuevos colores. Y además va a imponer tanto Giotto como Masaccio, son los padres, podríamos decir, de la técnica del fresco. ¿Ya? El fresco es algo que se va a imponer y efectivamente el joven Miguel Ángel lo dice él mismo, que le gustaba copiar los frescos. Así que aquí vemos en la Santa María Carmine el tributo al dinero de la capilla Brancacci de Masaccio, y probablemente una de las joyas de Masaccio, que es la expulsión del paraíso, ¿ya? Que efectivamente la habían después pintado hojitas y después se las volvieron a quitar. ¿Ya? Y vemos también aquí Masaccio, la resurrección de Teófilo y otras obras que ya vemos la perspectiva lineal, que va a ser algo, una característica de este nuevo tipo de arte. Efectivamente, una figura clave para la formación de Miguel Ángel va a ser Domenico Ghirlandaio, al cual él va a deber el aprender de pintura. Efectivamente, Miguel Ángel va a ser puesto en el taller de Ghirlandaio como aprendiz. Y dice tal y cual, dice, esto lo manifiesta en el libro de Vasari, dice en 1488, yo, Ludovico di Leonardo Buonarrota, en este primer día de abril, inscribo a mi hijo Michelangelo como aprendiz de Domenico y de Davide di Tommaso di Curando durante los próximos 3 años, bajo las condiciones siguientes: que el dicho Michelangelo ha de permanecer durante el tiempo convenido con los anteriores citados para aprender y practicar el arte de la pintura, que ha de obedecer sus instrucciones, y que los nombrados Domenico y Davide habrán de pagarle en estos años la suma de 24 florines de peso exacto, 6 durante el primer año, 8 en el segundo año y 10 en el tercero, en total una suma de 96 liras. O sea, este es un acuerdo contractual por el cual se entrega a Miguel Ángel para ser aprendiz de pintura del taller de Ghirlandaio. Ghirlandaio es un gran pintor que efectivamente ha sido bastante vilipendiado específicamente porque hay muchos elementos en sus cuadros, no en todos, pero efectivamente la misma palabra guirnalda viene de él, que es como el sobre ornamental. Pero si ustedes ven, Ghirlandaio era un gran maestro del fresco, un gran maestro de la pintura, y va a ser él quien le va a enseñar a Miguel Ángel respecto a la pintura. Y efectivamente, Miguel Ángel posteriormente dirá, yo no soy pintor, pero efectivamente mucho aprendió aquí. Aquí vemos la oración de los magos de Ghirlandaio,
aquí la exequía de Santa Fina, que está en San Gimignano, en la pequeña iglesia de San Gimignano, uno se encuentra con esta joya. También aquí vemos esta última cena de Ghirlandaio al estilo que se usaba en ese tiempo, cuando todos se sentaban para un lado, pero Judas se sentaba hacia el otro, y eso va a ser la gran innovación de parte de, digamos, de Leonardo da Vinci. Incluso Ghirlandaio va a ser convocado para pintar los laterales de la Capilla Sixtina. Este es uno de los laterales de la Sixtina, pintados por Ghirlandaio. Ya hay obras de Ghirlandaio, esta es probablemente una de las más increíbles por su realismo, que están incluso en el Louvre. Este es el viejo y su nieto de Giacomo Ghirlandaio, ¿ya? Y aquí vemos también que efectivamente Ghirlandaio dibujaba, y eso va a ser una de las cosas importantes que va a tomar el trazo de Ghirlandaio. Se va a ver muy claramente en los dibujos posteriores de Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía 13 años cuando entró como aprendiz a este lugar. Y efectivamente los dibujos de Ghirlandaio, si ya los cuadros dicen, sorprenden. Generalmente todos los dibujos de los Old Masters son realmente impresionantes, ¿ya? Pero aquí pueden ver varios. Y aquí ven ya un dibujo de Miguel Ángel, donde el trazo, el achurado, evidentemente es distinto, pero es similar, podríamos decir, al de Ghirlandaio. La mano en los dibujos es algo que generalmente se nota, ¿ya? Y estos son, en el fondo, dibujos de Miguel Ángel, con este achurado bastante similar al de su maestro. Siendo aventajado en el dibujo y en muchas otras cosas, Lorenzo el Magnífico va a poner sus ojos sobre el taller, varios talleres, y va a solicitar a los mejores pupilos, y va a poner los ojos sobre Miguel Ángel, y le va a pedir a Ghirlandaio que le mande a sus mejores, digamos, alumnos, y efectivamente Ghirlandaio le va a mandar a Miguel Ángel y a Francesco Granacci, ¿ya? Evidentemente aquí tenemos a Lorenzo, hoy día está súper de moda el tema de los Medici, apareció el año pasado esta serie, que efectivamente partía con nada más y nada menos que Dustin Hoffman, y con Richard Madden, que es en el fondo Robb Stark de Game of Thrones. Pero también hay otras series sobre los Medici que están apareciendo, porque efectivamente esta es una de las dinastías más sorprendentes, particularmente por este mismo vínculo del poder y el arte, de mostrar y explicitar el poder. Y efectivamente Miguel Ángel va a pasar a ser parte del Jardín de las Esculturas de Lorenzo el Magnífico. Y aquí vamos a ver que se habría atribuido la idea, o sea, se atribuye todavía en las biografías, aparece la idea de que efectivamente Miguel Ángel habría hecho un fauno, una obra que está perdida, pero esto es supuestamente algo similar, que está basado principalmente en dibujos de Miguel Ángel. Miguel Ángel, igual que Leonardo da Vinci, van a algo a, digamos, va a entrar en la idea de los grotescos, de hacer estas caricaturas grotescas. Por supuesto, Da Vinci va a tener una faceta bastante más extensa en eso, ¿ya? Pero evidentemente que de aquí se saca un poco la idea de este fauno perdido, de cómo podría ser, cómo podría haber sido, básicamente. El Jardín de las Esculturas de San Marcos, que era de los Medici, efectivamente hoy no existe. Hoy solamente uno puede ver el muro donde está esta placa que dice que aquí estuvo, ¿ya? Pero al lado de eso también estaba lo que fundado también por Lorenzo, la Academia Neoplatónica, donde también vamos a ver que Miguel Ángel va a formarse en su parte intelectual. Yo dije que es también poeta, ¿ya? Y efectivamente Ghirlandaio era parte de este mundo. Ghirlandaio va a pintar un cuadro, ¿ya? Que se llama Zacarías en el templo, y aquí vemos que va a poner a las figuras, va a poner los rostros de personajes de su tiempo. De hecho, específicamente, este es el rostro de que habría sido Marsilio Ficino, que era el fundador de la Academia Neoplatónica, ¿ya? Estamos hablando del llamado humanismo. No solo Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, de alguna manera son parte de este mundo. Angelo Poliziano, que también aparece en el cuadro de Ghirlandaio, ¿ya? Y efectivamente aquí vemos el cuadro de Ghirlandaio, donde aparecen estas personas conversando, donde efectivamente representa, aquí está Marsilio Ficino, ¿no es cierto? Y también, digamos, otros humanistas. Lorenzo el Magnífico, retratado aquí por Vasari,
va a poner sus ojos, dije, sobre Miguel Ángel, y cuando ya lo tiene en el parque, la escultura, efectivamente le va a gustar lo que produce y lo va a terminar llevando a vivir al Palacio Medici Riccardi. Así que efectivamente Miguel Ángel va a crecer como un Medici más, siendo que no era un Medici. Pero efectivamente aquí va a iniciar en su escultura. De las obras que han sobrevivido, de las primeras que se mantiene, está esta Madonna de la Escalera, que es un sobrerelieve, por eso partí con Ghiberti, cómo los sobrerelieves van a influir en Miguel Ángel, y posteriormente a esta Madonna de la Escalera, que es un Miguel Ángel un adolescente que está produciendo esta escultura, va a ser esta batalla de los centauros, que evidentemente ya atisba a un Miguel Ángel con cuerpos, podríamos decir, más musculosos, que va a ser una de las características propias de Miguel Ángel. Y se va a dedicar a hacer una serie de esculturas, algunas de ellas sobreviven, otras de ellas están perdidas, pero efectivamente este periodo temprano digamos, se refleja en este joven arquero que habría sido hecho específicamente entre 1491 y 92 y que hoy día está en el Met de Nueva York. En este periodo trabaja junto con otros aprendices de escultura, entre los que va a estar Bertoldo Di Giovanni, que estos son esculturas de Di Giovanni, también el sobrerelieve, y que posteriormente se va a dedicar principalmente a las monedas, y una figura muy importante, principalmente para la vida de Miguel Ángel, que lo va a marcar. Y lo va a marcar de por vida, va a ser Pietro Torrigiano, porque efectivamente Pietro Torrigiano va a estar discutiendo con Miguel Ángel y finalmente le va a mandar, un buen chileno, un combo bien puesto y le va a quebrar la nariz. Miguel Ángel va a tener un trauma con respecto, bueno, Miguel Ángel tenía una personalidad bien particular, que hoy día varios autores creen que probablemente era Asperger, con una gran inteligencia pero con problemas para socializar, y efectivamente va a tener un problema con respecto a su aspecto físico y le va a molestar profundamente las quebraduras que no tiene una, después digamos que va a tener en la nariz, se va a pintar con eso y por lo tanto Torrigiano lo va a marcar. Y Torrigiano va a hacer una carrera importante. Aquí tienes un busto de Lorenzo el Magnífico, era el maestro, digamos, el mecenas de los dos, que hace Torrigiano. Y posteriormente, de las obras más importantes de Torrigiano está este San Jerónimo, que está en Sevilla, y que es una escultura en madera, pero realmente sorprendente. El Jerónimo de Torrigiano tiene detalles realmente increíbles, que muestra la buena escuela que podríamos tener en el parque de estas esculturas. Miren por favor el detalle del Jerónimo, que efectivamente convierte aquí la madera en carne. Y posteriormente se va a trasladar a Inglaterra, donde va a trabajar al servicio de Enrique VII, así que este es el busto de Torrigiano de Enrique VII, y posteriormente va a ser la escultura de las tumbas de Enrique VII y de su mujer, Margarita de York, en la abadía de Westminster, ¿ya? Así que Miguel Ángel va a quedar con su nariz quebrada, como pueden ver, y eso va a ser este regalo permanente de Torrigiano que lo va a torturar el resto de su vida. En 1492, el mismo año del descubrimiento, va a morir Lorenzo el Magnífico y las circunstancias privilegiadas que tenía Miguel Ángel van a cambiar. En este periodo él se va a dedicar a estudiar la anatomía y para poder estudiar la anatomía necesitaba tener cuerpos de NN muertos para poder en el fondo abrirlos y poder estudiar la anatomía humana. Y la verdad es que en este periodo él va a conseguir la ayuda de los monjes del Santo Espíritu en Florencia, que le van a facilitar estos cuerpos para que él pueda trabajar, y por lo tanto él le va a obsequiar a esta iglesia esta única escultura de Miguel Ángel en madera, que es este Cristo que está en el Santo Espíritu, que en el fondo lo habría hecho porque no tenía cómo pagar por el acceso digamos, a abrir los muertos, y por lo tanto habría entregado este Cristo que es de una simpleza, pero de una belleza muy particular, ¿ya? Y de hecho no tiene los músculos del posterior Miguel Ángel, sino que efectivamente es un Cristo perfecto. Y aquí se va a dedicar, como vemos, a estudiar la musculatura, va a tener una obsesión, de hecho, con los músculos. Posteriormente vamos a ver que esta obsesión va a ser tan grande que cuando entre en conflicto con
Leonardo da Vinci, porque van a ser bastante enemigos. Leonardo le va a decir y lo va a criticar en un minuto y le va a decir que tiene mucho músculo. Y Miguel Ángel le va a contestar, al menos yo termino lo que empiezo. ¿Ya? Por lo tanto, no se querían. Y entendamos que efectivamente para el propio Da Vinci, la aparición de Miguel Ángel va a ser una amenaza importante, principalmente porque comprendamos que cuando aparece Miguel Ángel, Leonardo ya está viejo, Leonardo ya había trabajado por 17 años en Milán, Milán había sido invadido y había tenido que irse de Milán a Venecia, había estado al servicio de César Borgia, había vuelto a Florencia, había ido a Roma y había sido expulsado. Y de pronto cuando vuelve a Florencia se encuentra que en Florencia hay alguien probablemente tan bueno o mejor que él en ciertos aspectos. Digamos, son dos mundos en sí mismos, cuál es mejor son distintos, los dos son geniales, pero evidentemente un Leonardo mayor se tiene que haber sentido tremendamente amenazado por la presencia de Miguel Ángel. Y estos son los estudios de este periodo en que se va a dedicar a la anatomía. Sin duda los estudios anatómicos de Miguel Ángel son bastante menos abundantes de los de Leonardo, precisamente porque Miguel Ángel no tiene los llamados códices, no tiene estos cuadernitos. Da Vinci va a tener, la principal obra de Da Vinci está en los códices, ¿ya? Y por lo tanto lo que sobrevive de Miguel Ángel son estos dibujos sueltos que sí muestran un gran conocimiento de lo que es, sin duda, la anatomía. Ahora, el caso de Da Vinci va a entrar mucho más profundamente en el tema de la anatomía porque su forma de procesar la información era mucho más obsesionada en ese sentido. Ahora, en este periodo se cuenta que habría comprado Miguel Ángel un bloque y habría hecho su primera gran escultura, una escultura que no existe, que se perdió, que era este gran Hércules, y viendo esto, la ciudad efectivamente de Florencia, después van a gobernar los Medici menores, Piero de Medici, le va a hacer un encargo a Miguel Ángel de que le haga una gran escultura de nieve, ¿ya? Y de hecho Miguel Ángel va a tomar digamos, la petición, pero va a estar indignado porque él no podía concebir el arte como algo que se pierde, para que vean cómo cambia la mentalidad. Hoy día el arte es algo que se pierde. Las instalaciones son eso, podríamos decir, un arte circunstancial. La visión de Miguel Ángel es que el arte es para siempre y por lo tanto tiene que permanecer. ¿Ya? Y por lo tanto esto va a sentir que es bastante humillante, pero ya con la invasión de los franceses a la ciudad de, digamos, primero Milán y posteriormente Florencia, se va a producir cambios en el poder y va a terminar asumiendo el poder un cura dominico, un monje dominico que se llama Giacomo Girolamo de Savonarola. Y Savonarola efectivamente va a crear en Florencia una teocracia y efectivamente va a considerar, va a ser bastante puritano y va a considerar que la forma de vida de los florentinos es pecaminosa per se. Y es más, va a decir que están todos viviendo de estas vanidades y por lo tanto va a terminar organizando incluso la llamada hoguera de las vanidades. Las prédicas de Savonarola va a hacer que mucha gente se cuadre con él, incluso artistas se van a cuadrar con él, y aquí está en el fondo llamando a abandonar esta vida licenciosa y a quemar podríamos decir, frutos del pecado. Incluso el mismo Botticelli va a terminar quemando parte de su propia obra, incitado por Savonarola. Miguel Ángel va a estar errático por un tiempo, se va a ir, primero va a pasar un poco en Florencia, y luego va a llegar a la ciudad de Bolonia, que lo va a marcar profundamente, porque efectivamente en la ciudad de Bolonia se va a encontrar con la escultura de Jacopo de la Quercia, y efectivamente en la Basílica de San Petronio, que como pueden ver no tiene terminada la fachada, pero en la fachada en lo que sí está terminado están las esculturas y los sobrerelieves que efectivamente van a marcar a Miguel Ángel. ¿Ya? Él va a quedar tremendamente sorprendido con la forma de tratar digamos, el modo de tratar las formas de Jacopo de la Quercia.
Y efectivamente esto lo va a marcar en sus obras posteriores y además va a quedar muy sorprendido con algo que sí es impresionantemente, que marca mucho cualquiera que va a la Basílica de San Petronio. Vemos en la capilla Bolognesi esta obra de Giovanni da Modena, que es el infierno, ¿ya? Y además un infierno que hoy día está bastante complicado porque Giovanni da Modena se le ocurrió pintar el infierno, que es monstruoso, como pueden ver, pero además se le ocurrió poner en el infierno esta figura que está aquí y que además le pone debajo con letras Mahoma. Hoy, en un mundo donde efectivamente la guerra religiosa se ha puesto nuevamente como algo soberano, San Petronio tiene amenazas permanentes de eliminar este fresco que vale la pena ver. Y es más, aquí va a ser algunas esculturas menores, va a ser este ángel, de hecho, también para la iglesia de San Domenico en la ciudad de Bolonia. También va a ser un Petronio, tanto va a quedar impactado con la Basílica de San Petronio, que también va a esculpir un Petronio, ¿ya? Y va a hacer estas otras figuras menores para Bolonia. También unas obras menores que va a ser en este periodo, algunas se van a perder, como aquí tenemos este Juan Bautista, pero este que está acá, que aparece mencionado en varias obras, es una réplica de algo que no sabemos precisamente cómo es, pero el Cupido dormido aparece mencionado como una de las obras de este periodo. Es más, Miguel Ángel lo que hacía en este periodo era decir que estábamos en un momento en que se encontraron muchas esculturas romanas del periodo, y lo que hacía él es decir que había encontrado una escultura clásica, una escultura de la antigua Roma, las ensuciaba un poco, las esculpía, las ensuciaba un poco y las vendía como antigüedad. ¿Ya? Y la verdad es que eso es lo que va a hacerle algún dinero en este entonces. Pero el cardenal Rafael Riaro, una persona importante en la curia romana, va a poner sus ojos sobre, digamos, la figura de Miguel Ángel y le va a encargar, de hecho, una escultura de un Baco. ¿Ya? Y Miguel Ángel va a hacer esta obra que finalmente el cardenal Riaro no va a querer porque va a encontrar que es demasiado pecaminoso, podríamos decir, y por lo tanto no la va a querer. Y este Baco va a terminar siendo comprado por un banquero que se llama Jacopo Gali, quien lo va a poner en el jardín, con lo que Miguel Ángel, ya les dije que tiene una personalidad que hoy día definiríamos como Asperger, va a estar muy molesto. ¿Ya? Pero se le va a hacer un encargo nuevamente y va a terminar un Miguel Ángel muy joven produciendo una de sus grandes obras, que va a ser La Pietà. Es más, La Pietà va a ser aplaudida inmediatamente, criticada también, pero principalmente aplaudida por lo diestro de la escultura. Y es más, se va a suponer y varias voces van a decir que esto lo hizo tal persona, no lo hizo tal otra, y Miguel Ángel, que va a estar indignado de que no reconozcan que ha sido él, no era conocido en ese entonces, va a ir precisamente nuevamente va a volver a la escultura, y en el cinturón aquí de la Virgen va a agregar su nombre, ¿ya? Va a poner en el fondo su nombre, Miguel Ángel Bonarotti lo hizo, ¿ya? Es más, Vasari dice ya en su biografía, es una obra a la que ningún artífice excelente podrá añadir nada, en dibujo ni en gracia, ni por lo mucho que se fatiguen, en fortaleza, en poder de finura, tesura y cincelado de mármol. La crítica va a estar muy de la mano porque efectivamente el rostro de la Virgen y el rostro del Hijo tienen prácticamente la misma edad. Y lo que Miguel Ángel va a plantear es que no hay tiempo en el cielo, y por lo tanto, efectivamente, la Virgen yo creo que le daría las gracias, ¿no es cierto?, de mostrarla de ese modo. ¿Ya? Como dice Vasari, ciertamente un milagro, ¿ya? Que una pieza sin forma de mármol pueda haber sido reducida a la perfección, la creación de carne. ¿Ya? Y efectivamente aquí está la Pietà en muchas dimensiones, que va a ser evidentemente aplaudida, el rostro de la Virgen, el rostro del Hijo, y va a recibir un pago de 450 ducados de oro, que de hecho va a mandar en gran medida a su familia. Ya le dije que eran familia de banqueros, pero disminuido y con una situación financiera bastante complicada. Y ahí está, donde va a poner Miguel Ángel Bonarotti, el florentino, lo hizo. Así que nadie dude quién hizo esta obra.
Va a volver a Florencia, efectivamente en Florencia va a haber terminado en 1498 la teocracia de Savonarola, así como él había hecho las hogueras de las vanidades, va a terminar muriendo él mismo en la hoguera. Y se va a reorganizar el gobierno de Florencia, donde vamos a tener a Piero Sorderini, quien efectivamente va a ver a Miguel Ángel, que ya ha sido aplaudido, ya ha sido reconocido, que vuelve a Florencia y le van a pedir una escultura para la ciudad. Y esto va a producir la gran escultura de Miguel Ángel, el David. Ahora, el problema del David va a ser que a Miguel Ángel, que era muy mañoso para muchas cosas, le van a entregar un pedazo de mármol establecido, un mármol ya cortado, de gran altura, pero muy angosto, que era difícil trabajar. Es muy difícil trabajar con un pedazo de mármol que el mismo escultor no elige, ¿ya? Y por lo tanto, ahora Miguel Ángel, que estaba recién siendo reconocido, consideró que esto podía ser algo importante y decidió de alguna manera ocupar ese mármol. Y por eso la forma que tiene la escultura, la pose que tiene la escultura, es precisamente la que va a poder visualizar Miguel Ángel en ese pedazo establecido de mármol ya cortado. ¿Ya? En general, Miguel Ángel en su vida posterior no va a aceptar nunca pedazos cortados por otra persona. Él iba a Carrara directamente y elegía los pedazos, los bloques de mármol. Y es más, le bajaban los bloques de mármol y él decía, no, ahí no hay nada. Entonces se indignaba, me decía, ¿cómo que no hay nada? Porque él tenía la idea de que él solo revelaba lo que ya estaba dentro del mármol. Por lo tanto, para Miguel Ángel tiene que haber sido tremendamente complejo el haber tenido que trabajar en forma forzada, ese pie forzado de este pedazo de mármol. Y lo que va a lograr es realmente perfecto. Perfección es la palabra que realmente uno tiene que decir frente al David. Además de gigantesco, porque él va a trabajar con digamos, con este pedazo de mármol a las afueras, y posteriormente la idea es que la escultura debía ser puesta en la Piazza de la Signoria, y por lo tanto había que trasladar este pedazo de mármol, lo que era tan complejo como la escultura misma, porque la posibilidad de que se cayera y que se quebrara era absoluta y total. Por lo tanto, fue un desafío también ingenieril, no solamente el desafío artístico de generar esta escultura en ese pedazo forzado, sino que también digamos, la técnica y los medios necesarios para poder llevar finalmente al David donde debía estar. Hoy día, fuera del Palacio de la Señoría, hay un David, en el lugar donde fue puesto el original, que es una réplica, y el original está hacia el costado, hacia el otro lado, en lo que es el Museo de la Academia. Entrando al Museo de la Academia, lo primero que uno ve es el David, precisamente el techo es más alto en esa parte para poder albergar a este gigante. Que además el David tenía que representar lo que era Florencia. Florencia no era la ciudad más grande, habían ciudades más grandes, pero David le ganó a Goliat. Florencia también se impone sobre el resto de las ciudades, no siendo la mayor, y por lo tanto el David era de alguna manera el símbolo perfecto para ejemplificar lo que Florencia era. Perfecto en todos los aspectos, la verdad es que cuando uno le da la vuelta completa, el David es impresionante, es carne hecha piedra, sin lugar a duda. Es más, cuando Tolkien posteriormente habla de su teoría de la subcreación y dice que Dios creó todo perfecto. El mármol es perfecto. Pero Tolkien agrega que así como Dios es creador porque crea de la nada, el hombre es subcreador, crea de lo ya creado. Y dice claramente, el hombre puede perfeccionar la creación. El mármol es perfecto, sin lugar a duda, bellísimo, sin lugar a duda, pero el mármol en las manos de Miguel Ángel Buonarroti es algo impresionante. Ahí tienen los detalles del David, estas manos gigantescas, que además, una cosa importante, porque hay que entender que el David está hecho para ser visto desde abajo, y por lo tanto, aunque uno ve que las manos gigantes, la proporción está hecha bajo la forma en que uno lo debe mirar. ¿Ya? Ahí está la mano, perfecta, la cara también perfecta en todos sus detalles, sorprende sin lugar a duda. ¿Ya? Y evidentemente esto va a implicar poner esta escultura en el lugar más importante. Y este es el momento en que vuelve a Roma, o sea, vuelve a Florencia, perdón,
el propio Leonardo da Vinci. Y por lo tanto deciden hacerlos competir a los dos grandes, podríamos decir, florentinos. Si bien da Vinci no nació en Florencia, vivió su vida y creció en Florencia, y por lo tanto les van a entregar una muralla a cada uno del Palacio Vecchio, del Palacio de la Signoria. Da Vinci va a pintar este cuadro, que no existe porque los dos, en el fervor de competir, van a tratar de secar los frescos con brasero y las dos pinturas se van a caer. Entonces, van a pintar dos batallas muy distintas, dos batallas relacionadas con la historia de Florencia. Da Vinci va a pintar la batalla de Anghiari en el fervor de la batalla misma, y este es un dibujo hecho por alguien que observó mientras Da Vinci pintaba, y por otro lado, Miguel Ángel va a pintar la batalla de Cascine, que es después de la batalla, los soldados se van a lavar al río. Creo que lo mejor que pudo haber pasado es que las dos pinturas se licuaran, se cayeran, porque era no justo hacerlos competir. Los dos eran gigantes, muy distintos cada uno. Y efectivamente en este periodo además va a ser una pintura que va a dejar para la ciudad de Florencia, que es el llamado Tondo, ¿ya? Que es la Sagrada Familia, que está en los Uffizi, ¿ya? Y que es de las pocas obras pictóricas de Miguel Ángel previo a su periodo romano. Va a seguir como escultor, él se definía como escultor, va a esculpir esta Madonna que está en Brujas, que efectivamente tiene detalles muy lindos, como el niño, como vemos aquí. San Pablo para la Catedral de Siena, va a ser varias figuras, va a ser un San Pablo, va a ser un San Pedro, va a ser un San Pío, como pueden ver, este es un conjunto, y San Gregorio, un conjunto para la Catedral de Siena. Los tondos estaban muy de moda y por lo tanto él solamente hace ese tondo de pintura, pero va a hacer varios tondos que están, en el fondo, son esculturas, ¿ya? Y aquí vemos este que está en el Pitti Tondo, que está en el Bargello, en Florencia, y el Taddei Tondo, que está en la Royal Academy the Arts of London, ¿ya? Y también va a incursionar en algo que posteriormente va a ser algo típico, así como en ese minuto cuando pintaron los dos frescos en el Palacio de la Señoría, Miguel Ángel y Da Vinci, y Da Vinci le dice que tiene mucho músculo, y él le dice, bueno, pero yo al menos termino lo que empiezo. ¿Ya? Pero la verdad es que esa idea de no terminar lo que empiezo también va a ser parte, es cierto que Miguel Ángel va a terminar la mayor parte de las cosas que empieza, y Da Vinci va a dejar muchas cosas inconclusas. Pero Miguel Ángel va a dejar varios inconclusos y le va a gustar, porque bajo su idea de que el mármol tenía algo adentro, el dejarlo inconcluso le hacía sentir de que estaba saliendo de la piedra. Y por lo tanto, este San Mateo, que está en la Academia de Florencia, va a ser parte de estos inconclusos de Miguel Ángel. Y también va a iniciar una serie de obras de pintura, que tampoco va a terminar, y que están en la National Gallery, de Londres hoy día, ¿ya? Que es esta Virgen, el Niño y San Juan, y esta otra que es el Deceso de la Cruz, dos obras que no va a terminar. Pero en 1505, el Papa Julio II lo llama a Roma y le pide que le haga un proyecto para una tumba, ¿ya? Y por lo tanto Miguel Ángel presenta este proyecto, que implicaba un montón de esculturas. Básicamente, si el Papa aceptaba este proyecto, Miguel Ángel tenía pega para el resto de su vida. Y aquí están las dos partes, ya en el fondo la parte superior. Ahí lo vemos completo como tenía que ser la tumba, una cantidad de esculturas que tenían que sostener. Estaba totalmente emocionado, principalmente, porque justo en este periodo que él va a Roma, se había encontrado esta escultura helenística que se llama el Laocoonte, que efectivamente va a marcar a la generación con el poder, podríamos decir, y la maestría de lo que es la escultura clásica. El Laocoonte, esta figura que había acusado del caballo de Troya, que además, en el fondo, él es comido, él y sus hijos, por la serpiente, muestra el dramatismo de la escena misma, cuando él está siendo arrebatado de sus hijos y se los están comiendo las serpientes. Y efectivamente Miguel Ángel va a quedar asombrado por esta escultura y de alguna forma tenía un nuevo ímpetu para hacer muchas esculturas. Así que una vez que el Papa acepta, la tumba se va a ir a Carrara,
va a elegir los bloques, además los bloques se cortan, imagínense lo que era bajar un bloque en esa época con las técnicas que se tenían, y además se los entregaban a Miguel Ángel, y Miguel Ángel decía, no, eso no me gusta. Entendamos que los bloques también tienen que ver con las vetas, ¿ya? Porque la veta de color puede cambiar toda una escultura, pero Miguel Ángel era aún más complicado, consideraba que el bloque tenía o no tenía algo adentro. Y en eso estaba Miguel Ángel eligiendo los bloques, cuando efectivamente el Papa se embarca en un nuevo proyecto, tiene el proyecto de hacer una nueva basílica de San Pedro, va a contratar a Bramante para hacer un proyecto de una nueva basílica, consideraba que la cristiandad no podía funcionar en un establo, y entendamos que ese no era un establo, sino que era una basílica románica, hecha por el mismo, en el fondo, Constantino. Esta era la Basílica de San Pedro, una gran basílica, con una plaza central que por supuesto congregaba mucho menos gente que lo que hace hoy día. Pero además este proyecto implicaba tener la valentía de botar la basílica hecha por Constantino y presentar algo nuevo. Y este es el proyecto que va a presentar primero Bramante, y posteriormente vamos a ver que va a haber otros proyectos donde el propio Miguel Ángel va a participar. Miguel Ángel va a ir de nuevo donde el Papa a hablarle de sus, ¿cómo se llama esto?, de la escultura. El Papa está concentrado en el proyecto de San Pedro, por lo tanto no lo toma en cuenta, y Miguel Ángel, como buen artista, se va a enojar, en buen chileno se va a picar, se va a ir a Florencia, el Papa lo va a mandar llamar, y Miguel Ángel no va a ir. De hecho, va a tener que mandar varios emisarios hasta que finalmente Miguel Ángel va a ir, y el Papa lo va a contratar para otro proyecto. No, ya no quiero la tumba. Miguel Ángel estaba absolutamente entusiasmado con hacer más esculturas. Sin embargo, el Papa le dice, mira, esta capilla, esta es la Capilla Sixtina por fuera, hecha por el Papa Sixto, que se ornamentó todos los laterales durante largo tiempo, con pinturas por una parte de Perugino, como vemos aquí, estos son los laterales de la Capilla Sixtina. Sandro Botticelli hizo varios de esos laterales. Efectivamente, aquí vemos algunas obras que incluso son colectivas. Cosimo Rosselli va a hacer algunos laterales. Aquí vemos Botticelli, que hace varios, Botticelli hace como 3. Y ahí también tenemos a Bartolomeo de la Gata, que son todos estos laterales que de alguna manera habían hecho la generación anterior, principalmente a Miguel Ángel. Es más, el propio Leonardo da Vinci se va a sentir muy humillado cuando llaman a estos pintores para pintar la Sixtina, y a él no lo llaman. Llaman al propio Ghirlandaio, o sea, el maestro de Miguel Ángel en pintura, había sido uno de los pintores, Perugino también. Cosimo Rosselli, como pueden ver aquí, ¿ya? Y Ghirlandaio hace varios también. Esto era lo que existía en la Sixtina. Y el techo de la Sixtina era una bóveda celeste con estrellas, ¿ya? Algo bastante propio de muchas de las capillas. Y se le va a encargar a Miguel Ángel un proyecto para pintar el techo. Frente a lo que Miguel Ángel, lo primero que le dijo al Papa es, yo no sé pintar. Pero el Papa le insistió que quería que pintara. Menos mal que no sabía pintar, porque sí sabía pintar. Y efectivamente va a pintar el techo de la Sixtina entre 1508 y 1512. El contrato inicial eran en el fondo menos años, y es más, va a ser bastante complejo el proceso de, digamos, de trabajo de Miguel Ángel en la Sixtina, en el techo de la Sixtina, básicamente porque el Papa le va a poner ayudantes, pero Miguel Ángel no quería ningún ayudante. No solo eso, el Papa va y van a insistir el fresco en general, y sobre todo el fresco de techo, se hacía con cera un dibujo en un papel, y eso se marcaba, por lo tanto se dibujaba primero sobre el lugar donde posteriormente se iba a pintar. Pero a Miguel Ángel no le gustaba hacer eso. Entonces Miguel Ángel no va a querer ayudantes, no va a querer usar los sistemas que ayudaban a poder hacer más eficiente la pintura, y se va a demorar más allá de lo que corresponde. Es más, el Papa se va a acercar muchas veces y le va a decir, ¿cuándo vas a terminar? Y Miguel Ángel contestaba, terminaré cuando termine. Entendamos, terminaré cuando termine significa mientras tanto me tienes que seguir pagando el sueldo, ¿ya? Y por lo tanto no era menor. Evidentemente que se veía lo increíble que se estaba
produciendo, pero además Miguel Ángel, como no quiso ayudante y se va a subir porque era obsesivo, dije que tenía características de Asperger. De hecho, Miguel Ángel cuando se empeñaba en algo, se olvidaba de todo, no se bañaba, no hacía nada hasta terminar. Y por lo tanto, cuando pinta el techo de la Sixtina, se sube a los andamios, se acuesta y no se baja más. O sea, una de las características, y es principalmente lo que uno tiene que asombrarse cuando se enfrenta a la Sixtina, es entender que Miguel Ángel se va a acostar en los andamios cercanos al techo y no va a bajar, por lo tanto no va a verificar ni siquiera la perspectiva y no se va a dar cuenta de las dimensiones desde el suelo hacia abajo. ¿Ya? Y por lo tanto muestra la genialidad de esa mente, que es capaz de dimensionar desde poca altura hacia el techo cómo se debe ver correctamente desde el suelo hacia el techo. Y efectivamente va a pintar en el techo el Génesis, desde la creación hasta el diluvio, en el fondo, que se ve en el techo, y esto va a estar dividido, en el fondo, con el techo, digamos, en el centro tenemos lo que es en el Génesis, pero además van a aparecer todos los profetas alrededor y figuras también del saber, podríamos decir, clásico, las llamadas sibilas, que de alguna manera es la idea que primaba en ese entonces de completar la verdad. Es decir, los griegos atisbaron la verdad, ¿ya? Y Dios, en el fondo, vino a completar esa verdad, ¿ya? Y aquí vemos efectivamente los trozos, aquí lo voy a ir dividiendo en algunas partes, voy a detenerme en algunos aspectos, pero efectivamente aquí vemos hasta el diluvio, donde vemos algunos detalles, ¿no es cierto?, de este diluvio y de estos personajes que aparecen de la borrachera de Noé, el sacrificio de Noé, ¿ya? Pero efectivamente todo inicia, si uno lo ve, en la creación de la luz, la separación de las aguas de la tierra, aquí está la creación misma. Y es más, esto va a ser bastante criticado ya en su tiempo, porque Miguel Ángel va a ser el primero en plantear esta idea de que Dios creó y en el fondo vienen los otros días, pero lo muestra yéndose, y al mostrar yéndose, se va a atrever a pintar literalmente el trasero de Dios, lo que no es menor, o sea, un gran punto. O sea, la creación, Dios creó, dijo, hágase la luz, y viene el segundo, diga, la creación, eh, digamos, representada en pocos cuadros. ¿Ya? Y aquí la separación y aquí un poco la idea del dibujo de cómo iba a ser la separación de la luz, ¿ya? De la oscuridad. ¿Ya? Y aquí vemos acompañado por estas figuras que son además esta figura del mundo clásico, ¿ya? Y que evidentemente se hacen presentes. Ahora imagínense que para poder pintar esto, además tuvo que moverse él para poder pintar todas estas figuras que van alrededor. Probablemente uno de los recuadros más importantes y más famosos de la Sixtina es la creación del hombre, la creación de Adán, ¿ya? Donde efectivamente vemos, retrocedo, que la visión de Miguel Ángel es la visión de que Dios es el logos. Aquí vemos una especie como de cerebro, y efectivamente la confianza, y eso es lo más decidor de todo, la entrega, esa mano reposada, tranquila, confiada de Adán, que se entrega. Es más, él no va a hacer, digamos, no va a poner los dibujos para pegar en la muralla, pero sí va a ejercitar en cómo debe ser la postura de Adán, y algunos de esos, digamos, dibujos sobreviven. El rostro de Adán, confiado, y principalmente el detalle más increíble, la confianza plena de la creación. Aquí está el logos, Dios es el logos. Luego va a venir el paraíso y evidentemente la tentación y la expulsión del paraíso también son pintados en un mismo recuadro, ¿ya? Y efectivamente aquí viene la gran idea de alguna manera, la idea de la libertad, esa idea de que dicen, bueno, cuando Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, ¿qué dice? Fue ella. Ah, bien buena, o sea, él nunca pudo decir que no. Es culpa de Eva, no, es culpa de Adán también, ¿ya? Esa visión. Y evidentemente las figuras que acompañan estos, digamos, figuras de la antigüedad. Y los profetas, ¿ya? Es más, lo que activaron la verdad, los que vieron venir la verdad, y por eso están los profetas, el profeta Isaías, el profeta Joel, el profeta Ezequiel,
el profeta Zacarías, Jeremías, que lamenta también la destrucción de Jerusalén, Daniel, y junto con ellos, figuras de la antigüedad, las sibilas, ya estas sibilas que hacían pesas sin lugar a duda, el dibujo de la sibila, aquí vemos la sibila, el dibujo de cómo debía ser esa sibila magnífica, ¿ya? Y las sibilas están en forma permanente en estos lugares que además son especies que van con la arquitectura, pero también hay trampojos junto, trampojos que parece escultura, pero no necesariamente lo es. Musculosa, sí, efectivamente Da Vinci tenía razón, hay mucho músculo, pero efectivamente se ve muy bien. Ahí vemos las figuras como acompañan de alguna manera la arquitectura misma de la capilla. Y esta capilla fue limpiada, y efectivamente siempre se consideró que Miguel Ángel era un genio, pero que el problema era que no conocía bien el color. Pero después de ser limpiada la capilla, lo que se demostró era que sí sabía el color, y que efectivamente la capilla no estaba nada más que sucia, ¿ya? Esta es una escena de Charlton Heston en La agonía y el éxtasis, una película extraordinaria que muestra la relación entre el Papa Julio II y Miguel Ángel Buonarroti durante el periodo en que Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, que es un pedazo de una novela de Irving Jones, que posteriormente, o sea, que es una novela bastante más extensa, pero se dedica principalmente a esa relación. Es más, es divertido porque junto con los dibujos aquí vemos que hace como una lista de supermercados, ¿ya? También tenía ese pensamiento, podríamos decir, divergente. Es más, tanto se empeñó en el pintar. Nada. Volví, como les decía, no se preocupen, esto pasa, pero ya estaba de vuelta, así que ahora voy a poner, compartir la pantalla, a ver dónde está. Aquí. No leí nada porque me di cuenta que me había ido, así que ya volví. Tanto se afanó Miguel Ángel en la pintura de la Sixtina, que él mismo escribe: de afanarme en este trabajo me he ganado un bocio como las paperas que les produce el agua a los gatos de Lombardía. Los lomos se me han hundido en la panza, hago de culo. Para el contrapeso, grupa y perdidos los ojos, ya, o sea, se le habían ido de alguna manera los ojos. De hecho, perdió en gran parte la vista. ¿Ya? Él dice que efectivamente dejó de ver como correspondía, y efectivamente tuvo un periodo que tuvo que dejar de pintar porque perdió su capacidad de ver. Piensen ustedes que pintaba sin bajarse con vela, o sea, imagínense por favor eso. Dice, por delante se me alarga la pelleja, o sea, estaba flaco por no comer, y al inclinarme hacia atrás se me rejunta de tal modo que quedo tenso como un arco sirio. O sea, además tenía, eso significa que tenía ciática, básicamente. Con ello, mis juicios resultan erróneos, o sea, terminó pensando mal también. Se me puede apuntar y disparar con una cerbatana torcida. Defiende tú ahora mi puerta, mi muerta pintura y mi honor, pues ni este se halla en buen lugar, ni soy yo pintor. O sea, en algún minuto incluso podríamos decir, no solo le afectó su físico, no solo le afectó su salud, sino que también le afectó su psiqui, o sea, llegó a estar deprimido, tuvo que dejar de pintar por algún tiempo. Va a pintar también algunos retratos en este periodo. Este retrato de Andrea Quaresi está hoy en el British Museum. Pero muere Julio II y por lo tanto va a asumir otro Medici que va a ser, o sea, de hecho el primer Medici, porque después va a venir el segundo, que es Lorenzo, el hijo de Lorenzo el Magnífico, con quien se había criado desde chico, ¿ya? Y efectivamente va a asumir como León X. Y él le va a encargar a Miguel Ángel que vaya a Florencia para que haga principalmente la tumba de su padre y de su tío. ¿Ya? Así que aquí, efectivamente, en la Basílica de San Lorenzo, es más, no había sido terminada y por lo tanto va a planificar
un proyecto de fachada para esta iglesia de San Lorenzo. Este es el proyecto de fachada que nunca se hizo, y que efectivamente aquí en esta foto se muestra con, esto es un Photoshop, cómo se habría visto San Lorenzo completo con la visualización que hizo Miguel Ángel. Pero aquí también está la capilla de la familia Medici, y aquí en la capilla Medici él va a hacer las esculturas de las tumbas, tanto de Lorenzo como de Giuliano, ¿ya? Así que aquí vemos la tumba de Lorenzo, que lo va a hacer como el pensante, como podemos ver, ¿ya? El intelectual, y que lo va a acompañar por estas figuras del ocaso, ¿ya? Y del polvo, de la muerte, que se pone presente, y la tumba de Giuliano, que se va a hacer acompañar por el día y por la noche. Las dos figuras están mirando ahí está la noche en mayor detalle, y aquí está el día. Y las dos figuras están mirando a un mismo lugar, que es esta Madonna Medici, que efectivamente miran a la Virgen, diciendo un poco se fueron al cielo. ¿Ya? Ahí está la Madonna. Y esto se completa, este complejo escultórico, que va a ser este paréntesis de Miguel Ángel en Roma. Va a volver a Roma y va a seguir con la escultura, que era lo que más a él le gustaba. La verdad es que el trabajo de la Sixtina lo había consumido bastante, lo había deprimido, y por lo tanto va a seguir con la escultura. Este Cristo que está en la Santa María sopra Minerva es realmente espectacular. O sea, en Roma hay varios lugares donde se pueden ver varias de las esculturas de Miguel Ángel. Posteriormente va a asumir a la muerte de León X, Adriano VI, y posteriormente a eso Giulio de Medici, que va a asumir como Clemente VII. Y por lo tanto Clemente VII va a volver a contratar a Miguel Ángel, nuevamente lo va a mandar a hacer cosas, también es un Medici, a Florencia, y específicamente le va a pedir unas obras para la Biblioteca Laurenciana. Miguel Ángel va a proyectar esta escalera, y además va a proyectar no solo la escalera de la biblioteca, sino que detalles de la biblioteca misma, que es una joya per se, ¿ya? Así que aquí va a poner mano Miguel Ángel. Justamente estamos en un periodo en que se produce, ¿no es cierto?, la Reforma, en que efectivamente Martín Lutero ha publicado las 95 tesis, ha roto en 1520 también ya con Roma. De hecho va a entrar en conflicto con León X, o sea, León X, que era el papa anterior que ya mencioné que había muerto, pero efectivamente estamos en este periodo del quiebre y de las guerras específicamente de religión. Y efectivamente en este periodo vamos a tener que en 1527 se va a producir el saqueo de Roma por las tropas de Carlos V, y posteriormente, estando Miguel Ángel en Florencia, también una amenaza sobre la ciudad de Florencia. Las guerras de religión van a llegar a todas partes. Y aquí él va a ser parte, va a organizar, va a estar, digamos, se va a esconder en Florencia, van a organizar parte de, él va a ayudar a hacer un proyecto para la defensa de la ciudad, él no tenía nada que ver con esto, pero hoy día se han descubierto debajo de algunos edificios de Florencia, algunos dibujos que probablemente cuando estuvieron guardados Miguel Ángel habría hecho en alguno de estos lugares, lo que es bastante, sí, sorprendente ver que de alguna manera encerrado, probablemente aburrido, así como nosotros en cuarentena podríamos hacer a lo mejor algunos frescos en nuestras casas, ¿ya? Pero no somos Miguel Ángel, ¿ya? Así que efectivamente esto es algo bastante novedoso, hoy día están abiertos al público, se pueden ver estos dibujos de este periodo en que Florencia está en asedio, ¿ya? Entonces, efectivamente, Miguel Ángel va a apoyar a la República contra los Medici menores, porque efectivamente la casa de Medici, aunque él fue parte de esa casa, después va a tener Medici menores, y nuevamente va a recibir el contrato del Papa Medici, que es en el fondo Clemente VII, que le va a encargar terminar la tumba del Papa Julio II. El proyecto de la tumba era demasiado ambicioso y por lo tanto le va a decir, ya, mira, sí, haz una tumba, pero simplifícala. Esto es demasiado complicado y te costaría el resto de la vida. Y por lo tanto, Miguel Ángel, que ya había trabajado algunas figuras, las va a completar. Entre ellas va a completar el Moisés, que hoy día está en San Pietro in Vincoli, en Roma, que efectivamente es probablemente la escultura que el propio Miguel Ángel considera su máxima obra, ¿ya? El Moisés
efectivamente es perfecto, el Miguel Ángel, o sea, el David también es perfecto, pero este tiene más detalle, tiene más trabajo, es un Miguel Ángel mucho más maduro, por lo tanto, aquí podríamos decir va a poner, y es más, volver a la escultura, lo que más él quería, ¿ya? Y por lo tanto ahora pagado va a, evidentemente a esmerarse en hacer una obra increíble. Había empezado a hacer los esclavos que tenía que llevar la tumba original, que no los va a incorporar y no los va a terminar tampoco, y esos van a quedar sin terminar, ¿ya? Y ahí está el que despierta, el Atlas, el joven, ¿ya? El barbudo, como se lo denomina, el que se revela, y el esclavo que está muriendo, ¿ya? Están divididos en distintas partes en el Louvre de París, hay varios de ellos, ¿ya? Y en la que es la Academia de Florencia, después de que uno ve el David, en la sala del lado está parte también de estos esclavos. Había hecho también la Victoria para esa tumba, que no la va a incorporar, y lo que va a ser dejar el Moisés y agregar dos figuras menores, que son Raquel, que está aquí, en el fondo a un lado, y Lía, que está al otro lado. Y ahí vemos que se completa el conjunto de la tumba del Papa con estas figuras menores. Así que ahí está el Moisés con las dos figuras, Raquel y Lía, ¿ya? Que va a ser, es más, se dice que él cuando lo termina, lo encontró tan perfecto que le habría dado un cincelazo, nos cuenta más bien la leyenda, y habría dicho, parla dunque, habla ahora. Sin embargo, el cincelazo no lo tiene en la rodilla, así que probablemente eso es parte de la historia como mito. Va a ser varias otras esculturas, como por ejemplo este niño que está en el Museo del Hermitage, ¿ya? Que efectivamente es una de las obras que se muestra en el Hermitage, que muestra también cómo es capaz de mostrar la espalda encurvada en esta postura tan compleja. Otras obras menores, como este Apolo, un Apolo David, algunas otras tumbas, que va a ser tumba de ese chino de Braki, que también la va a diseñar él. En 1532 va a conocer una figura bastante importante en su vida, que va a ser Tommaso de Cavalieri, que muchos hoy día historiadores que pretenden mostrar que no hay genio que no haya sido homosexual plantean una relación homosexual con él. La verdad es que Tommaso tenía 22 años, Miguel Ángel tenía 57, Tommaso se va a convertir en una de las figuras que él va a pintar y que va a esculpir en forma también constante y recurrente, pero se van a convertir en grandes amigos. Principalmente lo que van a plantear es los temas que elige Miguel Ángel para pintarlo, para establecer la idea de que hay una relación carnal, ¿ya? Pero la verdad es que después Tommaso se va a casar, van a seguir siendo amigos el resto de la vida, Tommaso va a tener hijos, y de hecho Tommaso va a ser quien lo va a asistir en su lecho de muerte, así que probablemente esto es más cercano a una amistad, ¿ya? Pero hoy día parece que no se puede existir la posibilidad de que esto haya sido simplemente una amistad, que no puede haber admiración, ¿ya? Y efectivamente va a pintarlo en varias escenas, lo va a pintar principalmente, además, como Gamínides, ya que aquí en el fondo lo muestra el copero de los dioses, que es raptado, ¿ya? Y eso es lo que hace pensar de alguna manera que aquí había habido una relación de otro tipo. Pero efectivamente Tommaso va a ser el modelo de gran parte de los estudios de este periodo. Pero efectivamente no sabemos qué pasó, si hay alguna relación más allá de una amistad, de una admiración también física, podríamos decir, porque evidentemente lo que busca el artista es que haya belleza. Pero también va a haber otra figura en la vida de Miguel Ángel que principalmente enturbia esas teorías de su supuesta o presunta homosexualidad. No sabemos si Miguel Ángel haya sido homosexual, sus escritos no hablan muy a favor del concepto de la homosexualidad misma, pero efectivamente nunca se casó, lo que hace que haya sendas sospechas de cualquier cosa. Pero él va a tener una relación muy cercana con la marquesa de Pescara, que es Vittoria Colonna, ¿ya? Vittoria Colonna era en el fondo 15 años menor que Miguel Ángel, era de alta alcurnia, van a ser grandes amigos, van a compartir poesía, ella va a escribir poesía y él va a escribir poesía para ella, ¿ya? Esta es la letra de Miguel Ángel, una belleza, ¿ya? Y efectivamente le va a escribir un libro de rimas a Vittoria Colonna, y así como había pintado al joven de forma permanente, a Vittoria Colonna también, ¿ya? Es más, Vittoria Colonna se va a convertir en el rostro de la Sibila,
¿ya? Es más, él mismo decía que estaba enamorado de su espíritu divino, ¿ya? Él, es más, consideraba que Vittoria Colonna era el equivalente de Beatrice para Dante, ¿ya? Era un amor, podríamos decir, intelectual, ¿ya? Y esta relación se va a mantener por largos periodos, es más, se juntaban en el periodo en que él estaba deprimido, pintando la Sixtina, se juntaban y conversaban largas horas. Ella además lo llevaba a esa otra faceta que Miguel Ángel tenía, que era el mundo intelectual. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se casó con ella? Bueno, principalmente porque ella era socialmente mucho más que él, ¿ya? Y por lo tanto este era un amor, podríamos decir, platónico, si es que era un amor, una admiración profunda, ¿ya? Pero efectivamente la va a pintar constantemente. Entonces, es más, con todas las esculturas ella va a opinar, ¿ya? Y en los textos, tanto de ella como de él, aparece esta relación. Ella va a ser su gran confidente, pero ella va a morir también súbitamente en 1547. Y es más, dice Ascanio Condivi, dice, no había tenido dolor más profundo en este mundo que haberla dejado partir de esta vida sin haberle besado la frente, ni el rostro, como le besó la mano cuando fue a verla en su lecho de muerte. Así que efectivamente ese momento del beso de la mano, que fue con lo único que se quedó, porque efectivamente uno dirá, bueno, y no hubo un romance, probablemente no. Entendamos que Miguel Ángel no tenía una personalidad fácil, no tenía una facilidad de socializar, por lo tanto son las dos figuras más importantes, cercanas de él. ¿Ya? Aquí está la muerte también de Vittoria Colonna y Miguel Ángel a los pies, que además posterior a esto va a pintar esta Pietà, donde va a ponerle la cara de Vittoria Colonna a la Virgen, y se va a dedicar a pintar crucifixiones. O sea, de todas maneras estaba profundamente enamorado de ella. ¿Ya? La quería sin duda. Ahora, no fue una relación platónica, pero real también, una relación, porque a diferencia de Beatrice y Dante, donde no hubo una relación real, y hay una idealización, aquí sí va a haber una relación real, intelectual, de amistad, de compartir, de, digamos, una unión profunda, como dice, estaba enamorado de su alma, ya no necesariamente tuvo su cuerpo. El Papa Pablo III va a volver a contratar a Miguel Ángel para que vuelva a la Sixtina. A Miguel Ángel no lo podía creer, había sido su karma la Sixtina, pero ahora para que pinte en el fondo un juicio final. Y esta es la obra de Miguel Ángel, donde va a poner a Dios, a Cristo, en fondo haciendo el juicio final, digamos, a Cristo mismo, y donde va a dividir digamos, el cielo, a los condenados y a los salvados digamos, en esta obra de gran dramatismo, donde efectivamente el ruido de las trompetas claman, y donde además se va a encargar de cargarle la mano a todos aquellos que habían sido malas personas con él. Y es más, va a poner al cardenal Carafa, que era alguien conocido, digamos, parte de la curia romana de ese tiempo, que había criticado muchísimo a Miguel Ángel y había criticado al Papa por financiar a Miguel Ángel. Y por lo tanto lo va a poner en el infierno, y literalmente lo va a poner en el infierno con el cuero de él en la mano. Es decir, y se nota que es él porque tiene la nariz quebrada. Y lo va a decir tal y cual, esto se lo dice él mismo. Te puse en el infierno, o te fuiste al infierno, por pelarme. El cardenal Carafa va a reclamar. Y Miguel Ángel va a decir, no, no es usted. Pero entendamos que la gente de ese minuto entendió perfectamente que había puesto a Carafa en el infierno por pelarlo. Y así hay varias, digamos, detalles que son de la política contingente. Es más, aquí están los ángeles llamando con fanfarria para llevarse y dividirse las almas. ¿Quién se va al cielo? ¿Quién se va al infierno? Este no es un juicio final calmo donde cada uno está en su lugar, sino que hay forcejeo, donde las almas están intentando ser salvadas por otros. Efectivamente, aquí hay músculos por cantidad, sin lugar a duda, y vemos aquí cómo está firmando para tratar de que no se pierda esas almas. El infierno es dramático, como son todos los infiernos, y aquí vemos un alma condenada, por otro lado siendo forcejada por la serpiente que lo está mordiendo y por los demonios que lo están llevando al infierno. Los demonios, como carneros también, ¿no es cierto?, se llevan a las almas. Esta es una imagen del barquero antes de que fuese limpiado el fresco. Y aquí vemos el barquero hoy día.
¿ya? Yo tuve el privilegio, tengo que decirlo, de ver la Sixtina sucia primero. Luego la vi la mitad y la mitad. Y finalmente la pude ver en el último viaje que hicimos con la Red Cultural hace 3 años, creo. Tuvimos la suerte de tener la Sixtina cerrada para nosotros, exclusivo. Así que vimos los museos vaticanos y estuvimos 45 minutos en la Sixtina solamente para nosotros. Espero volver a poder hacer un viaje así y espero volver a poder tener ese privilegio. Es más, le pedí permiso al señor que nos permitió la entrada y le pedí permiso para acostarme en el suelo. Ese era como un gran sueño y poder mirar. Es más, tengo que decir que es impresionante. Yo había estado en la Sistina otras veces, pero efectivamente la multitud eh, confunde. Uno no tiene la paz para poder ver. Y en silencio, las figuras de Miguel Ángel son más impresionantes. Yo recuerdo haber estado en el suelo y haber dicho, estaba con mi hijo chico y dije, puedo morir en paz. Y mi hijo me retó, me dijo, no digas eso. Pero efectivamente fue de una emoción absoluta. Y ahí, mirando el techo, dije profundamente, respiré y dije, el divino, realmente tocado por la mano de Dios. Y es más, sí, la perfección de la creación. Aquí vemos un boceto de Miguel Ángel de un alma condenada. Y aquí vemos el dramatismo del infierno. ¿Ya? A mí me encantan los infiernos, y es más, tengo que decir que el curso de la Ángel ha sido tremendamente interesante en analizar precisamente el cómo se representa estos infiernos, estos demonios con cabeza de carnero que de alguna manera se llevan las almas. Y esta esquina difuminada que de alguna manera muestra la condena eterna. ¿Ya? Ahora, evidentemente, su carrera no va a terminar aquí, va a seguir haciendo algunos bustos, pero posteriormente se lo va a invitar nuevamente al Vaticano para pintar parte de las estancias vaticanas, y efectivamente se le va a pedir en la Capilla Paolina, que este es un lugar que no pudimos visitar nosotros, porque aquí sí que se requiere ser amiga personal del Papa, ¿ya? Porque la Capilla Paolina es una capilla que está pegada a los aposentos papales, por lo tanto es una capilla de uso exclusivo del Papa. Así que mi única opción de conocer eso alguna vez es si tengo un papa amigo, ¿ya? Y aquí en la Capilla Paolina hay 2 cuadros de Miguel Ángel que no son frescos extraordinarios, 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 que son en el fondo la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. ¿Ya? Aquí vemos la conversión de San Pablo cuando se cae del caballo y Cristo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Con una intensidad profunda. Ahí está el momento en que cae del caballo y ahí está Pablo, que de alguna manera recibe el llamado de Cristo, que le pregunta por qué lo persigue. Y la crucifixión de Pedro, evidente los 2 apóstoles de los creadores, podríamos decir, de la iglesia misma. Uno es el primer papa y el otro es, sin duda, quien va a cambiar cuantitativa y cuantitativamente lo que es la iglesia, va a constituir el concepto de la iglesia universal. Pedro, la crucifixión de Pedro, que habría sido encontrado a las afueras de Roma y que habría sido condenado a ser crucificado, habría dicho yo no puedo morir igual que el Señor, y lo habrían crucificado al revés. Parte de la tradición oral de la cristiandad. Y aquí vemos cómo la gente impresionada de esta muerte, y ahí él se va a retratar a sí mismo nuevamente, podemos ver lo mismo con su nariz quebrada aquí en la esquina. En vida se va a escribir esta vida de los excelentes pintores, donde Vasari va a incluir a Miguel Ángel, va a seguir con una carrera de arquitectura. En arquitectura va a proyectar la plaza del Campidoglio, cuando va a Carlos V a entrar a Roma, había que recibirlo con una escalera fantástica para que el caballo pudiese subir y con un lugar que lo asombrase, y por lo tanto había que, en buen chileno, enchular algún lugar. Y aquí Miguel Ángel va a proyectar esta plaza, que además sube el caballo y que efectivamente va a impresionar al emperador. Va a proyectar la fachada del Palacio Farnese y la Porta Pía, que es una de las puertas de entrada a la ciudad de Roma. También dentro de la Santa María Maggiore, no hace nada en el exterior, pero sí en el interior va a ser la Capilla Sforza, que va a ser una de sus obras importantes, digamos, interiores de arquitectura. Y en 1546 va a colaborar para el proyecto de San Pedro,
y básicamente es el proyecto de Miguel Ángel Buonarroti el que va a primar. Le vamos a sacar las cúpulas menores y se van a poner las estatuas de Bernini, y tenemos lo que es la Basílica de San Pedro, que efectivamente la cúpula va a ser su gran obra final, que de hecho la va a proyectar, la va a dimensionar, pero no la va a terminar porque va a morir antes, y por lo tanto va a encargar a los que trabajaban con él, que la hagan bajo sus planes. Así que la cúpula está ahí para recordarlo, y efectivamente podríamos decir que con esta altura Miguel Ángel tocó el cielo. Pero antes de eso también hizo algunas pietà. No es la única pietà la de San Pedro, sino que tiene varias pietà más. Una es la pietà del Duomo, donde él también se va a retratar. Ya aquí vemos esta pietà del Duomo de un Miguel Ángel ya maduro, donde también este es él, se nota por la nariz quebrada, que efectivamente es su retrato. La pietà que se llama, en el fondo, Palestrina, que está en la Academia, y la Pietà Rondanini, que está sin terminar, pero sin terminar ya se ve fantástica y se ve muy moderna. ¿Ya? Finalmente va a morir el 18 de febrero de 1564, y aquí está en la Basílica de Santa Croce en Florencia su tumba. Ahí está la tumba de Miguel Ángel, que efectivamente va a ser obra de Vasari. Ahí está la pintura, toda su disciplina, la escultura y la arquitectura lo acompaña. Para saber más de su vida, bueno, yo recomiendo el libro, es una novela de Irving Stone, que es maravillosa, maravillosa. La agonía y el éxtasis es una gran novela. Esta es la novela que está basada en la película de Charlton Heston, que efectivamente es un fragmento de esa novela, pero La agonía y el éxtasis, la verdad es que es una gran novela. Es la biografía novelada de Miguel Ángel. También se ha escrito varias cosas de su vida, ya una vida épica aquí, ¿no es cierto?, de Martín Caifort, ya, yo, Miguel Ángel Buonarroti, que siempre están basadas, la fuente principal siempre es Vasari. Libros nuevos que han aparecido, sobre todo después de los 500 años de Da Vinci, aparecieron varios respecto a esta competencia entre los dos, que son Las batallas perdidas, de Jonathan Jones, o Leonardo y Miguel Ángel, que de alguna manera muestra, esta es una novela, pero el otro es un estudio principalmente de esta batalla en el Palacio de la Señoría. Los poemas de Miguel Ángel también están publicados, sus poemas y sus cartas, por lo tanto ese es el Leonardo oculto, ese Leonardo que es un misterio, ese Leonardo que no conocemos, pero que sin duda es sublime y que va por la senda, podríamos decir, de Dante. No solamente Vittoria Colonna era su Beatrice, sino que él la va a ver como Beatrice porque él va a seguir la línea de pensamiento de Dante, ¿ya? Y por lo tanto va a ser un creyente. Incluso su poema, podríamos decir, como dice Vittorio Villaralomo, que raya en la mística. ¿Ya? Es bien impresionante. ¿Ya? Sus obras completas están publicadas en este libro de Taschen, que todos los libros de Taschen grandes son realmente objetos de deseo. Hay también libros que muestran solo sus dibujos, y evidentemente también estudios solo del tema de la Sixtina. La próxima semana ya no vamos a estar en 1520, sino que vamos a ir a distintos siglos, que nos vamos a reunir en el tema de los imperios. Así que la próxima semana quedan todos invitados los que quieran participar a esta misma hora, en este mismo canal, pero ahora nos vamos al mundo persa con Sebastián Salinas. Voy a dejar de compartir, si es que encuentro dónde está el dejar de compartir, porque se me perdieron los